Cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Rosa María Celi Apolo. El tema que vamos a tratar es el existencialismo en la educación. Y dentro de este tema veremos los siguientes contenidos: concepto de existencialismo, exponentes del existencialismo, clases de existencialismo, principios del existencialismo, características del existencialismo, tesis fundamental del existencialismo, implicaciones pedagógicas del existencialismo. Comencemos definiendo lo que es el existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y de la elección individual. Es una doctrina filosófica de corte irracionalista que tuvo su origen en el siglo XIX y que se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XX. Su punto central es el análisis de la situación de la existencia humana, el significado de la vida, las emociones, la libertad y la responsabilidad individual. El existencialismo sostiene que el sujeto es libre y totalmente responsable de sus actos, lo que conlleva a la creación de una ética individual, libre de leyes, reglas étnicas, tradiciones y normas externas impuestas. Entre los filósofos representantes de la teoría existencialista en el siglo XX se encuentran Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Se habla de dos tipos de existencialismo. El teísta cree en la trascendencia de la vida y pone de antemano que Dios es la causa externa de todo cuanto existe. Su principal representante es Martin Heidegger. El ateo niega la existencia de un Dios creador o de un Dios que dicta normas y leyes para el comportamiento humano. Su principal representante es Jean-Paul Sartre. Dentro del existencialismo han surgido numerosas tendencias filosóficas, religiosas y políticas sin un criterio unánime de ideales y creencias entre ellas, pero todas se centran en la libertad individual. Entre estas tendencias están la religiosa y la atea con un enfoque diferente de la vida. Las dos se preocupan de las penas del hombre. Un existencialista podría ser un moralista religioso, un relativista agnóstico o un ateo amoral. Algunos autores hablan de un tipo de existencialismo agnóstico que ni cree ni niega la existencia de Dios. Los principios del existencialismo de forma general son: la vida es actividad, la vida es con los demás, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace, la existencia precede a la esencia. Los principios del existencialismo de Sartre son los siguientes: la existencia precede a la esencia, es decir, no reconoce que es uno mismo quien crea su propia esencia. El hombre es responsable, significa que al elegirse a sí mismo, el hombre elige a la humanidad. Existe una condición humana universal. Existe un conjunto de límites a priori que bosquejan la situación fundamental del hombre en el universo. Por ejemplo, es común a todos los hombres el nacer en una determinada situación histórica y morir. La subjetividad. Los valores son subjetivos y la vida de una persona puede evaluarse de acuerdo a su compromiso con ellos. El hombre es libertad. Un hombre puede seguir señales, pero en este caso es él mismo quien elige qué señales seguir. Y si no elige es porque elige no elegir, con lo que nunca puede escapar del hecho de la elección. Proyecto. El hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. El hombre es pura existencia y pura libertad. El hombre no tiene razón de ser ni sentido determinado. El hombre es una pasión inútil. Nada tiene un porqué, el mundo es absurdo. Los demás disminuyen mi libertad. No podemos salir del absurdo de la existencia sino por la muerte. La palabra existencia se utiliza referida exclusivamente al ser humano. Solo el hombre existe.
Existir significa que el hombre se realiza como interioridad, como conciencia y como libertad, saliendo fuera de sí mismo en el encuentro con las cosas y en la apertura con los otros en el mundo. Esta es una característica del existencialismo. Otra de las características subraya la individualidad del ser humano por encima del hombre abstracto del idealismo y del hombre genérico del marxismo. Tesis fundamental del existencialismo. La tesis fundamental del existencialismo es que la existencia precede a la esencia, es decir, el hombre no posee una esencia como algo determinado, sino que la va construyendo durante su existencia a través de su libertad. Esto significa que el hombre empieza por existir, aparece en el mundo y después se define. En este caso, el hombre es responsable de toda su existencia a nivel individual y también es responsable de todos los hombres. Otros, en cambio, afirman que la esencia precede a la existencia. Implicaciones pedagógicas del existencialismo. El existencialismo concibe la educación como un proceso por el cual el hombre se convierte en un ser auténtico. Rechaza que la educación sea un medio de transmitir los valores aceptados por la sociedad, que la educación lleve al hombre a actualizar su esencia, que la educación es un medio para transmitir conocimientos de generaciones anteriores. Otorga gran importancia al aspecto afectivo, emocional, sensible en la educación. Considera que el maestro debe ser un modelo de autenticidad, no debe ser conformista, mediocre o insensible. Sostiene que la relación entre estudiantes y maestros debe ser de diálogo. Afirma que no es la persona más educada la que ha almacenado más conocimiento. Enfatiza en una metodología educativa que ayude a desarrollar las destrezas del lenguaje y la comunicación. Otorga mayor importancia a la enseñanza individualizada. Gracias por su atención.